Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase grabada del martes 23 de abril de 2024, en ocasión de que hoy fue la Marcha Nacional Universitaria. Bueno, a esta altura ya sabemos que fue una marcha muy multitudinaria y que tuvo eco en todas partes, incluso en Paraná. Así que, bueno, esta clase está grabada por eso, para poder acompañar esta expresión de la comunidad universitaria en el día de hoy y para, bueno, que se pueda sostener la universidad pública de acá en más. Así que bueno, vamos a charlar sobre algunos contenidos lo más rápido y cortito posible. Recuerden que en el aula virtual también ya tienen unos materiales, tienen bibliografías, tienen unos programas de radio, unos podcasts, digamos, y tienen también un video compilatorio de unas apariciones televisivas de algunos pensadores y algunas pensadoras de América Latina, fundamentalmente dos, Ramón Grofogel y Alcira Argumedo, junto con algunas músicas. Bueno, un poco la idea de este video que estamos grabando ahora es el poder encuadrar todos esos materiales y elementos y dar paso o dar lugar a lo que es el tema de la segunda unidad de la materia. Ya estuvimos relevando de alguna forma cuáles son las perspectivas y las definiciones y las maneras de nombrar y de pensar nuestra región, ¿no? Y a nuestro país dentro de esa región, por supuesto. Bueno, hoy vamos de alguna manera a desarrollar un concepto que da cuenta de lo que ustedes ya relevaron, esa diversidad que hay en torno a las maneras de pensar, ¿no? Ustedes estuvieron en el trabajo práctico viendo que hay un montón de formas diferentes, incluso en algunos casos contrastantes, fuertemente contrastantes entre sí, de pensar Latinoamérica y qué es lo que reúne. Bueno, Latinoamérica de hecho es una manera de nombrarlo y de definir a la región. Hay otras, ¿no?, que expresan otras ideas. Y en muchos casos son ideas en pugna, porque como ustedes pudieron relevar también, nuestra región es una región que en las diferentes definiciones, en general, se define por contraste con otra cosa, por estar en contra de algo, por estar en contra del colonialismo europeo o del injerencismo norteamericano, o por no formar parte, digamos, de algún tipo de bloque a nivel mundial, etcétera, ¿no? Entonces siempre ese contraste, ese conflicto, vamos a ponerlo mejor como término, es un poco constitutivo de nuestra historia, ¿sí? Podríamos ya ir delineando eso, ¿no? El conflicto como un elemento constitutivo de la historia de nuestra América, de Latinoamérica, de América Latina, como la querramos nombrar. Entonces, dentro de ese marco que la primera unidad de la materia nos propició, vamos a presentar este concepto que de alguna manera da nombre a lo que vamos a desarrollar en la segunda unidad, que es esta idea de los mestizajes o el mestizaje, ¿no? Si ahí ven ustedes abajo, hay unas fechas, unos siglos, una periodización. Entonces, para pensar, ¿no?, un momento fundante de nuestra región, que es el momento en el que, bueno, un continente que estaba de alguna manera en una desconexión frente al mundo euroasiático, ¿no?, pero al que sí África, por ejemplo, tenía un contacto, ¿no? Y sobre todo África del Norte, con lo que era Europa y era Asia Menor e incluso el Oriente Lejano. Bueno, ese continente poblado por las culturas matriciales, por los pueblos indígenas originarios, como lo querramos nombrar, va a ser incorporado a Occidente, a un Occidente que casi se va a terminar de definir cuando sale a disputar la hegemonía mundial, a disputar la hegemonía mundial al Oriente, con el que siempre había contrastado, el Oriente que puede ser el Islam, pero también puede ser la tradición persa integrada en el Islam, pero también puede ser la China, bueno, de diferentes dinastías, pero que para fines de lo que consideramos la Edad Media, en el momento en el que empieza este proyecto de Occidente y de expansionismo de Occidente a cobrar un poco de fuerza, ahí ya pasó en China el momento en el que es gobernada por una dinastía de mongoles, ¿no?, de descendientes del célebre Gengis Khan. Entonces, bueno, todo eso es Oriente, ¿no? El imperio mongol había sido el imperio más grande de la historia, en los siglos XIII y XIV, ahí en el final de la Edad Media. Así que
el centro del mundo, sabemos, estaba en otro lado, no estaba en Europa occidental, para nada. Europa occidental era un apéndice, era un margen, era un barrio marginal del mundo, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender que lo que ocurre a comienzos del siglo XVI es el comienzo del desarrollo o del desenvolvimiento del proyecto expansionista de Occidente. ¿Sí? Occidente va a salir a disputar el mundo, va a salir a disputar la hegemonía del mundo, ¿sí? El dominio de alguna manera, y lo va a hacer con un proyecto civilizatorio, un modelo civilizatorio, que es a lo que muchos autores, entre ellos Enrique Dussel, o qué sé yo, no sé, Aníbal Quijano, Rita Segato, le llaman modernidad, y a partir de otro argentino, que es Walter Mignolo, le agregan un segundo término de eso, que es colonialidad, ¿no? Entonces, el modelo de la modernidad-colonialidad es en realidad el modelo civilizatorio, expansionista, de dominio y control de la hegemonía mundial, que Occidente sale a disputar a partir del siglo XVI, luego del supuesto descubrimiento de América, que en realidad, como dice Enrique Dussel, es el descubrimiento de la propia Europa, como una potencia conquistadora, ¿no? El ego conquiro, dice él, que le da identidad a lo que es Europa occidental. Podríamos pensarlo como una segunda fundación de Occidente. Con ustedes el año pasado vimos la primera, que era ese momento medieval en donde surge la música escrita, el canto cristiano, la teoría musical, el solfeo, las escalas, las notas, ¿no? Bueno, ese momento es una primera fundación de Occidente, y este podría ser un segundo, ¿no? Es el segundo momento donde ya no solo Europa occidental se contrasta, se diferencia de Oriente y busca una identidad aparte, sino que además empieza a disputar la hegemonía mundial, ¿eh? Empieza a querer desplazar el centro del mundo, cosa que finalmente logrará, pero recién en el siglo XIX, ¿no? O sea, este es el momento inicial, el amanecer, el despertar de ese proyecto expansionista y colonizador que va a caracterizar a la cultura occidental hasta el día de hoy, ¿no? Desde alguna manera. Así que bueno, Latinoamérica es, como región, o estas Américas, digamos, ¿no? Indoamérica la podríamos llamar, si ustedes quieren, es incorporada al mundo occidental a partir del acontecimiento de la conquista, ¿sí? Ahora, antes que meternos en el concepto propiamente de mestizaje, que va a ser constitutivo para poder entender las músicas que se empiezan a desarrollar en nuestra región a partir de estas fechas que estamos viendo ahí, vamos a analizar un poquito cómo es ese proyecto de la modernidad y sobre todo qué condiciones necesitó como para que ese proceso pudiera llevarse a cabo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir, esperen que me corro, así me ven, vamos a seguir las consideraciones teóricas de Ramón Grosfogel, este pensador que ustedes tienen reseñado en ese video al que hacía referencia en el aula virtual, y que él habla de un proceso que consiste en lo que dice allá arriba, los 4 genocidios y epistemicidios que permiten que la cultura occidental pase a ser una suerte de cultura superior, ¿sí? O sea, consideremos esto, ¿no? Vuelvo al mismo punto. En lo que llamamos todavía la Edad Media, ¿no? En lo anterior a el despegue de este proyecto civilizatorio moderno, antes del siglo XVI, la cultura occidental y Europa occidental como entidad política, económica, social, artística, no era para nada una potencia, ¿sí? Era en todo caso un actor marginal, un actor ni siquiera secundario, ¿sí? Terciario, podríamos decir, dentro de lo que eran las culturas en el mundo. Entonces, tampoco podemos pensar, porque esto sería volver a un eurocentrismo imposible de sostener, ¿no? Que la cultura occidental per se tenía determinados elementos que la hacían superior, ¿no? Muchas veces se ha hablado, ¿no? De ciertas tecnologías, ¿no? Se ha querido explicar, por ejemplo, el comienzo de ese colonialismo ultramarino en función de, qué sé yo, no sé, el arte de la navegación. Ahí vemos una carabela, ¿no? Como las que usaba Colón, o la brújula, o el sextante, o determinados aparatos para ubicarse.
Y en realidad los chinos, por ejemplo, tenían eso hacía siglos atrás. Y había habido un montonazo de navegantes que habían recorrido océanos, el océano Pacífico, el océano Índico. De hecho hay algunas teorías que hasta piensan que América era conocida porque aparecen algunos mapas chinos en base por ejemplo, Zheng He era un gran navegante, un almirante, ¿no? Un gran navegante de también, ¿no? Lo que nosotros llamamos la Baja Edad Media, ¿no? La última parte de la Edad Media, y que bueno, muchos siglos antes que Colón había estado navegando por los océanos. Así que no hay ninguna acá. Bueno, sabemos de los vikingos además, ¿no? Que llegaron a América, no les interesó y se volvieron, ¿no? En plena Edad Media también. Así que acá no hay ningún adelanto técnico, ninguna cuestión, ¿no? Las armas de fuego ni que hablar, ¿no? Las pólvoras también sabemos que la inventaron los chinos. Bueno, así que no hay una superioridad per se, intrínseca, ¿sí? En sí, de la cultura occidental. No hay nada que tenga la cultura occidental que sea en sí mismo superior a otras, o que fuese en aquel momento superior a otras. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, lo que pasó es que Occidente sí hizo algo original para lo que era la historia mundial, que fue salir a disputar con las otras culturas, con otras culturas que tenía alrededor y que sí se sabían de alguna manera incluso más desarrolladas que la cultura occidental, y a disputar en términos muy duros, ¿sí? Hasta ese momento, miren, desde lo que podríamos pensar el imperio macedonio de Alejandro Magno, ni hablar si hablamos de los distintos momentos históricos de la India, el mismo imperio mongol de Gengis Khan, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, las series que hay sobre Marco Polo o esos personajes donde está la corte del Khan mongol, se van a dar cuenta que los colaboradores del emperador eran todos provenientes de distintos lugares, ¿no? Había, qué sé yo, no sé, un árabe, un persa, un chino, ¿no? Había gente de todas partes. Incluso Marco Polo, por ejemplo, es uno de esos personajes que es incorporado a la corte del Khan como uno de sus asesores. Entonces, ¿qué expresa esto? ¿No? Es un paradigma. Esto pasó también en el Islam, en la corte de Bagdad, pasaba en el Al-Ándalus, donde era la España morisca anterior a que los cristianos la conquistaran, ¿no? Los de los reyes católicos. Entonces, ¿qué es esto lo que nos está mostrando? ¿No? Que por ejemplo, las cortes estaban conformadas con una diversidad étnica, podríamos decirlo, una diversidad cultural. Bueno, nos muestra que había una política en general de parte de los chinos, de parte de los mongoles, de parte de los persas, de parte de los árabes, de los griegos antiguos. Había una política que era, podríamos llamarla transcultural, una política de poder poblar, ¿no? Y de hecho, digamos, salir de alguna manera aprovechándose de la diversidad, ¿no? Articulando las diferentes cosmovisiones, las diferentes religiones, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el mundo árabe, islámico, de la Edad Media, el cristianismo era tolerado, ¿no? Mientras que los cristianos occidentales no solo hacen las cruzadas, sino que llamaban infieles, ¿no? Y salvajes infieles a los musulmanes y les hacían la guerra, ¿no? Sabemos que el cristianismo no solamente era conocido en la China, por ejemplo, Tang del siglo IX, el mismo siglo donde Carlomagno inventa el canto gregoriano, sino que además era reverenciado el cristianismo como una religión importante. Los emperadores chinos no eran cristianos y sin embargo inscriben el cristianismo en un monumento donde están todas las religiones, junto con el zoroastrismo, el budismo, ¿no? Y otras religiones. Entonces hay como una idea, hoy le llamaríamos de tolerancia, pero en realidad era como aprovecharse incluso de eso, ¿no? O sea, en general los gobernantes sabían que la diplomacia y poder justamente sumar los aportes de diferentes culturas era más conveniente que pretender anularlas. Bueno, lo que tiene Occidente como original es una originalidad un poco horrenda, ¿no? Pero que tiene como originalidad en el siglo XVI es la pretensión de salir a arrasar con las otras culturas, ¿no? A generar su superioridad en la medida en que las otras culturas desaparezcan o se reduzcan a su mínima expresión. Y por eso entonces Grofogel
habla de esta idea de los 4 genocidios epistemicidios. En realidad el término epistemicidio es un término de otro pensador, Boaventura de Sousa Santos, un pensador portugués muy importante que les recomendamos, pero Grosfoguel lo articula en base a esto que son estos 4, ¿no? Lo articula en términos históricos, el concepto de epistemicidio, y lo aplica, digamos, al proceso histórico de 4 culturas en particular, y que son estas que están acá abajo, digamos, ¿no? Vamos a relevarlas muy rapidito. Una, la principal, que yo ya la nombré, es lo que ocurre como proceso de expulsión y de intolerancia absoluta en la península ibérica de los reyes católicos, de Isabel la Católica, ahí la vemos montando un caballo blanco, ¿no? Y de Fernando de Aragón. Bueno, intolerancia absoluta, digo, hacia lo que eran otras religiones que no fuera el cristianismo. Por eso se los llama a los reyes católicos. No es algo, digamos, venerable, en realidad, o de lo que deberían sentirse orgullosos, ¿no? Los que de alguna manera los tienen como símbolo los reyes católicos. No eran por piadosos. Piadoso quiere decir observar mucho la religión católica. Y en este sentido, bueno, sí, la observaban mucho. ¿Cómo? Aniquilando a los que tenían otra religión, ¿no? Allá están viendo un dibujito arriba donde está la reina Isabel con su caballo blanco, de lo que era, por ejemplo, uno de los episodios de quema pública de judíos vivos, ¿sí? Nosotros nos horrorizamos con, por supuesto, el holocausto nazi del siglo XX, pero no es la primera vez que eso pasaba en Europa, ¿no? Entonces, bueno, la política de intolerancia, por ejemplo, con los judíos que tenían los reyes católicos, que tenían que no solo convertirse al cristianismo si querían seguir permaneciendo en España, sino que además tenían que después soportar ser espiados permanentemente, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, porque había una idea de que la religión y la herejía hacia la religión eran una cuestión de sangre, por eso ahí abajo dice pureza de sangre, ¿no? Entonces, si alguien se casaba, por ejemplo, con un descendiente de judíos, había que espiarlo, había que controlarlo, había que vigilarlo, porque la sangre probablemente ahí jugar una mala pasada, y seguro que el hijo de ese matrimonio, andás a ver, por ahí te salía medio raro, ¿no? Entonces había una política de persecución, de hostigamiento, de vigilancia permanente, ¿no? Hacia quienes eran descendientes de quienes habían sido judíos y se habían convertido, ¿no? De ahí viene el famoso refrán, bueno, la fe del converso, ¿no? No hay que confiar en la fe del converso, porque es como que en realidad no se convirtieron, sino que son más vale unos impostores, ¿no? Y por supuesto que el otro gran enemigo que tienen ahí los reyes católicos son los musulmanes. Lo que estamos viendo ahí es la toma de Granada, que ocurre segundos antes de que salga Colón con las carabelas. De hecho, ahí en Granada es donde terminan de negociar el financiamiento del viaje de Colón, ¿no? Entonces, bueno, los musulmanes van primero a ser reducidos a servidumbre, a ser esclavos, ¿no? En las minas, en las minas de Asturias, por ejemplo, ¿no? Se los va a usar de esclavos y luego se los va a expulsar. No se pueden quedar en la península ibérica, los que van a ser llamados moriscos, ¿no? Entonces, acá hay una producción concreta y deliberada, ¿no? De que estas dos culturas pasen a dejar de existir, ¿no? Y porque no es solo la religión, es toda una tradición cultural, una tradición científica que tenían tanto musulmanes como judíos, una tradición musical ni hablar, ¿no? El arte sefardí, por ejemplo, de esta época, lo vamos a ir escuchando en las clases, que es la música de los judíos que vivían ahí en el Al-Ándalus, y ni hablar de la música musulmana. A ver, pensemos esto. La guitarra, que no solamente va a ser un instrumento de los más importantes en nuestra cultura occidental actual, ¿no? La música occidental actual, sino que además para España, ¿no? Vieron que le decimos guitarra española a la guitarra. Bueno, ¿de dónde sale la guitarra? Bueno, el antecedente directo de la guitarra es la guitarra morisca, que era una guitarra, de hecho la palabra guitarra tiene una etimología árabe, ¿sí? Y además, el antecedente de las guitarras renacentistas y después lo que va a ser la guitarra barroca, es la guitarra morisca, la guitarra que usaban los moros, ¿no? Los andalusíes en realidad, como ellos se definían, que eran los habitantes de Al-Ándalus, los musulmanes, pero que además esa guitarra morisca venía
de alguna manera anclada en lo que era el ud, ese instrumento, ¿no?, de cuerda punteada, que era árabe, que además no era solo árabe, sino que era un desarrollo ulterior, como una suerte de evolución, si ustedes quieren, ¿no?, del barbat persa, que además el barbat persa era también un desarrollo, un perfeccionamiento del tar persa, que era un instrumento también de cuerda punteada, muchísimo más antiguo, pero que tampoco es el primer instrumento, sino que tenía un anclaje histórico en un instrumento afgano de cuerda punteada, del cual habían salido además lo que hoy es el laúd chino, que es el pipa, o el laúd japonés, que es el biwa, o el laúd de los pueblos del Asia Central, los kazajos, los kirguises, los uzbecos, que se llama dutar, u otro que se llama kemus. Son todos instrumentos muy parecidos, de cuerda punteada, la mayoría con plectro, con púa se tocan, algunos con trastes, otros sin, pero que en todos los casos se los rasguea, se los puntea, tienen un elemento tímbrico muy común, y que también podemos rastrear hasta el antiguo Egipto, donde aparecen algunos dibujos, algunas iconografías. Con lo cual, piensen esto, ¿no? El instrumento icónico de la cultura española en realidad se lo deben a los musulmanes, como le debemos cantidad de palabras en el español, le debemos un montón hasta de cuestiones básicas de la comida. Bueno, les vamos a colgar un video que hizo un youtuber bastante conocido, donde habla todo esto, ¿no? Todo lo que los musulmanes aportaron en las ciencias, en la medicina, a la cultura occidental y a España en particular, porque estaban ahí. Sin embargo, los españoles, ¿qué hacen? Aniquilan esa cultura. No solamente expulsan, persiguen, esclavizan, por supuesto que matan a un montón de musulmanes y a un montón de judíos, sino que además los echan y hacen que esa cultura nadie la pueda perpetuar dentro de su territorio. Bueno, eso es un epistemicidio, ¿ven? Sigamos adelante. Por supuesto que va a haber otra cosa bastante conocida que ocurre con la conquista de América, ¿no? Pasa algo similar con los pueblos originarios, con las culturas matriciales, los indígenas, ¿no? Ahí tienen una simple tablita estadística, ¿no?, de las matanzas, ¿no?, a los pueblos originarios. Fíjense, ¿no? Eso está expresado en millones de personas, ¿no? Entonces, si más o menos en el comienzo, ¿no?, del siglo XVI, ahí en el 1500, había unos 80 millones de indígenas en las zonas de América que son ocupadas por los españoles, un poco después, ¿no?, a comienzos del siglo XVIII, quedan 5 millones, ¿no? Miren, es la línea que baja así. Y la que sube, ¿no?, la que más sube de todas, es la de la extracción de oro y plata, ¿no? Y también sube otra línea, que es la de los africanos secuestrados, que son traídos a América como mano de obra esclava, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no?, un genocidio propiamente dicho. No hay que explicarlo mucho, me parece, ¿no? Ahora, ese genocidio también está acompañado por un epistemicidio, porque no era ni siquiera un solo grupo cultural, ¿no? No era América indígena una sola cosa. Era un montón de cosas en conflicto, con guerras, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Qué sé yo, los pueblos que estaban sometidos por los aztecas, por los mexicas, y cómo Hernán Cortés los subleva para que lo ayuden a hacer la guerra contra Moctezuma primero, ¿no?, y Cuauhtémoc después. Entonces, fíjense el grado de conflicto que había. Lo mismo pasaba con los incas y los pueblos guaraníticos, por ejemplo, o los arahuacos, ahí en lo que es el oriente boliviano, que estaban permanentemente en guerra con los incas, y los incas además habían sometido con guerras a los chiriguanos, a los wari, a otro montón de poblaciones anteriores, digamos. Entonces había un conflicto, había un montón de contradicciones, de cuestiones además muy también que habría que repasar, ¿no? Que no las estamos romantizando para nada. Ahora, lo concreto y real del caso es que hasta que no interviene la cultura occidental y Occidente en este continente, esa línea no ocurre, digamos, ¿no? Y que cuando ocurre esa línea, todas esas culturas que estaban en contradicción y en conflicto tienden a desaparecer también. Algunas han sobrevivido y vamos a tratar de explicar por qué.
pero de milagro y muy empobrecidas en el tiempo también, empobrecidas en el sentido no solamente de que sus habitantes son hasta el día de hoy arrojados a la pobreza, sino que también han perdido un montón por el camino, ¿no? Hay también quien dice, por ejemplo, ¿no?, que tenemos que pensar, por ejemplo, un pensador boliviano que hace poco, un filósofo muy importante, Bautista, que hace unos años decía que tendríamos que imaginar qué pasaría, ¿no?, si alguien entrara, y pensémoslo hoy con lo que pasa con el conflicto universitario, si alguien entrara a las universidades europeas, por ejemplo, y quemara todos los libros, matara a todos los investigadores y a todos los docentes, y borrara de la faz de la tierra todos los registros de todas las computadoras donde la gente anotó alguna idea o hizo alguna investigación. Bueno, eso es lo que pasó con los pueblos indígenas en la conquista de América, pues se quemaron por la acusación de idolatría todas las manifestaciones culturales que esos pueblos tenían. Bien, seguimos en este tren fantasma o tren del terror, ¿no? El tercero, muy vinculado con este concepto que ven acá de la raza, ¿no?, es el epistemicidio de muchos pueblos y muchas culturas también, muy diversas, hablando diferentes lenguas, rezándole a distintos dioses, algunos animistas, es decir, que tenían dioses vinculados con seres de la naturaleza, otros musulmanes, otros cristianos inclusive, pero que todos ellos son vistos como no humanos, ¿no? Esto Grofogel lo dice muy bien. Hay una línea que separa, ¿no?, el ser del no ser, y en el no ser que humanos, aparecen los africanos occidentales, que son esclavizados, ¿no? Son esclavizados en tanto ganado, son pensados como si fueran vacas, chanchos, cabras, humanos no son, ¿no? Ahora, ¿por qué se los piensa así? Bueno, porque hacen falta como una mano de obra, porque ese genocidio concreto, no solo epistemicidio de los pueblos indígenas, hace necesario que haya una economía muy dependiente de una mano de obra intensiva, que además no logra, y eso es lo que simboliza esta idea del comercio triangular atlántico, no logra la mano de obra reproducirse, ¿no? Ustedes seguramente han oído hablar de la idea del proletariado, ¿no?, del proletario. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es un trabajador que lo que tiene son condiciones, ¿no?, a partir de su salario, lo que fuera, no importa, pero tiene las condiciones como para poder sobrevivir, recuperar fuerzas para volver a trabajar y reproducirse. O sea, tener hijos y criarlos para que sean los proletarios del mañana, los trabajadores del mañana, ¿no? Para eso, esa es la concepción que fija, por ejemplo, los salarios. Los salarios se fijan en base a eso. Bueno, eso está ausente acá, ¿no? A los esclavistas no les importaba ni la supervivencia ni la reproducción de los esclavos, porque total, iban y buscaban más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es un programa económico, el programa colonial de la modernidad europea, basado en América, pero con mano de obra secuestrada en África, que está pensado de esa manera. Es muy intensivo en la producción, sobre todo de las plantaciones de tabaco, en las plantaciones de café y en las plantaciones de lo que va a ser el oro blanco, ¿no?, de América, que va a ser el azúcar que va a ser un bien muy codiciado en Europa y por el que se va a pagar mucho dinero durante el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII y en el XIX. Y entonces, para producir ese azúcar y para producir el tabaco, que va a ponerse de moda en Europa, y para producir el café que tomaban los filósofos, ¿no?, Descartes, Kant, Hegel, se tomaban un cafecito y pensaban, bueno, ese café estaba producido con esa mano de obra secuestrada en África y que necesitaba morirse trabajando literalmente como para que la producción fuera lo suficiente como para satisfacer el mercado europeo. ¿Me entienden? Entonces, no es un error, ni es tampoco la idea de 4 locos que se largaron a secuestrar gente y eran unos delincuentes. Es una máquina racional ajustada, es un proyecto y un programa político de Europa Occidental que es la modernidad. Y la modernidad implica todo esto, implica estos epistemicidios y estos genocidios, ¿sí? Entonces,
Entre 12 y 20 millones, que para el siglo XVII-XVIII es un montón de gente. Hoy por ahí decimos 20 millones, bueno, es la mitad de la población de nuestro país. Es un montón también, ¿no? Pero por ahí, en lo que es la población mundial, 20 millones no está. En el siglo XVII y XVIII, 20 millones para la población mundial era un remontón, ¿sí? Un recontramontón. Eso es lo que se estima que han sido los que fueron secuestrados y traídos a América por el comercio triangular en base a este criterio, el criterio de raza, ¿no? La raza en realidad, porque los africanos no son todos iguales, ¿no? Los nigerianos, los que hoy son nigerianos, no son iguales a los angoleños, ni son iguales a los de la República Democrática del Congo o a los sudafricanos. No son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Morfológicamente no. Por supuesto que hablan lengua distinta, rezan distintas cosas, tienen equipos de fútbol diferentes, hoy qué sé yo, ¿no? Escuchan distinta música, es gente muy diversa y variada. Pero además, morfológicamente, en su apariencia, no son iguales. Hay más peticitos, hay más altos, más corpulentos, más delgaditos. Y en el color de la piel o en la forma en la que tienen el pelo, tampoco son iguales. ¿Sí? No hay una regularidad de eso. Nosotros, los descendientes de ese occidente moderno, decimos africano y decimos negrito y decimos todo más o menos lo mismo, pero es un reduccionismo espantoso que hacemos, que a veces pensamos que África es más un país que un continente, ¿no? Que un continente súper diverso además. Es un espanto cuando decimos eso. Música africana. ¿Cuál tiene que decir uno? No hay una música africana, hay como 100.000 músicas africanas, ¿no? Bueno, vamos a ver si en la clase podemos escuchar algunas, ¿no? Porque la verdad vale mucho la pena. Miren de racional que era esto a partir de la raza, que la raza ¿qué es entonces? Es un invento occidental como para decir, todos estos que los pongo abajo de la raya del no ser, son no humanos, entonces los esclavizo. ¿Y por qué? Bueno, después yo empiezo a ver las similitudes y a decir, todos estos se parecen. Porque primero no se parecen si uno los ve, ¿no? Y ahí vemos una cosa, déjenme meter un bocadillo, porque raza es un concepto tan análogo al de estilo, ¿vieron? Porque el estilo ¿qué es en la música? Cuando yo digo todas estas obras que son distintas, que las hizo gente diferente, con distintos objetivos, que sonaron en lugares distintos, las escuchó distintos públicos, en distintas épocas incluso a veces, todas las reúnen en la categoría de estilo. Por ejemplo, barroco. Y hago que Bach y Monteverdi, que eran dos tipos que no tenían nada que ver, que no solo hablaban idiomas diferentes, sino que tocaban para distintas personas, distintos tipos de música, con distintos objetivos, ganaban diferentes cantidades de dinero, si es que ganaban, uno lo hacía por Dios, el otro lo hacía por el comercio, etc. Sean lo mismo, barroco. Bueno, estilo y raza se parecen mucho, ¿eh? Bueno, listo, dejo el bocadillo ahí. Muy bien, entonces digo, miren si cerrar racional, que acá lo que estamos viendo es el interior de un barco esclavista donde está calculado hasta el detalle cuántos entran, ¿no? Cuántos entran, dónde van las mujeres, dónde van los varones, ¿no? Entonces está todo fríamente calculado, ¿no? Es un proyecto ultra racional. Bien, sigamos adelante, vamos después a volver sobre estos temas seguramente. Y vamos al último epistemicidio, que es ¿no? El de los saberes femeninos, como dicen algunos autores. Grofogel es uno de ellos. Y también, por ejemplo, Silvia Federici, que es otra pensadora italiana, que ha trabajado mucho el tema del género, ¿no? Y bueno, ahí vemos acá ya representaciones que son de estas épocas, ¿no? Del principio del siglo XVII, son estas pinturas holandesas, donde ahí ya vemos, ¿no? Como las mujeres se ocupan de ciertas cosas y los hombres de otras, ¿ven? Las mujeres se ocupan de tareas domésticas, cosen, preparan alimentos, limpian. Y los hombres están ahí, ¿no? Pensando el mundo, ¿no? Eso que está como mirando el globo terráqueo. O el otro que está ahí como con unos papeles, debe estar con algo importante, ¿no? Alguna contabilidad, alguna cuestión. Y como ensimismados en sus ideas, ¿no? Bueno. Entonces ahí ya se empieza a distinguir esta idea, ¿no? El trabajo pago del no pago. Ahora, estas son las mujeres que logran domesticar de alguna forma. ¿Qué pasa con las que no logran domesticar? Bueno, pasa esto, ¿no? Con las que no logran domesticar. Esa división sexual del trabajo, podríamos pensar, está acompañada por lo que es también la eliminación
pero la eliminación física, el asesinato de mujeres que no se someten a ese orden de las cosas. Mujeres que guardan un saber popular, un saber tradicional, muy vinculado, por ejemplo, con la medicina. La medicina les debe mucho a estas mujeres que se murieron quemadas en la hoguera, ¿no? Porque los saberes médicos que Occidente tenía desde la Edad Media eran portados por las mujeres. Y la música les debe mucho, la música popular sobre todo, las tonadas populares, que luego en el siglo XVIII y XIX se pondrán de moda y que la burguesía va a comprar para tocar en la casa, y que después en el siglo XX van a dar lugar a grabaciones de canciones tradicionales, populares, sobre los labriegos y el campo, o las rondas infantiles que cuando aprendemos a ser maestros de música les cantamos después a los niños y a las niñas en las escuelas. Todas esas canciones y todos esos saberes melódicos y rítmicos y hasta de formas de tocar algunos pequeños instrumentos, las que eran portadoras de esos saberes eran las mujeres. Y esas mujeres no sometidas a ese orden dualista, androcéntrico, machista, si ustedes quieren, que es también constitutivo de la modernidad, cuando no se someten, son prendidas a fuego. Y es sorprendente la cantidad de mujeres que mueren en esto. No son 4 o 5, son miles, ¿sí? Entonces acá también tenemos que hablar de un genocidio y de un epistemicidio, porque las llamas se llevan muchos de los saberes de estas mujeres y de sus tradiciones. Miren, acá hay un episodio que está puesto ahí abajo a propósito de esa ilustración, donde hay como unos hombres agarrando a unas mujeres como si las fueran a meter presas, que son los episodios de coreomanía, ¿no? Es como una suerte de leyenda casi que hay de unos episodios históricos en donde las mujeres empezaban a protagonizar danzas en la vía pública en el siglo XVI, en el siglo XVII en Europa. El más famoso es uno de Estrasburgo. Y entonces esas mujeres de pronto empezaban a bailar y no podían... Los relatos dicen que no podían bailar, pero no podían parar, perdón, ¿no? De bailar. Pero no solamente eso, que no podían parar de bailar. Empezaban a contagiar a los demás. Entonces pasaba alguien y las veía bailar y no resistía y se ponía a bailar. Y después pasaba otro y otra, ¿no? Pero que las mujeres eran las que inoculaban esa suerte de virus. Y por eso se lo llama como una patología, ¿no? Una coreomanía, fíjense. Y entonces de pronto había 50, 100, 200 personas bailando. En el episodio de Estrasburgo, que es de 1550 más o menos, por ahí, mediados del siglo XVI, todo el pueblo se muere. Se muere bailando porque no pueden parar de bailar, de esa fiebre de la danza, y terminan todos muertos, cayendo muertos. Bueno, es una leyenda, por supuesto, porque es un disparate pensar que todo el mundo, porque además una mujer se ponga a bailar, va a empezar... Bueno, son leyendas, pero leyendas que trataban de generar ese disciplinamiento, ¿no? Como muchos de los refranes o muchas de las supersticiones que lo que tratan es de generar un disciplinamiento social. Bueno, la coreomanía como episodio y como relato lo que trataba es de meter en la cabeza esa idea, ¿no? De que las mujeres contagiaban una cuestión corporal, porque la danza tenía mucho que ver con el cuerpo y con el cuerpo bajo, con los bajos instintos, con la sexualidad, con todo lo que estaba de alguna manera por debajo de esa racionalidad moderna europea. Y entonces, bueno, generaban estos conflictos, ¿no? Estos problemas. Entonces había que limpiar un poco de estos problemas a la sociedad. Y eso es lo que pasa con la quema de brujas, ¿no? Las brujas son eso. Esas son las brujas. Las mujeres que tenían un lugar o un rol o un saber o todo eso junto en la sociedad que no estaba subordinado al proyecto de la modernidad, al de la división sexual del trabajo, al de la producción de un trabajo no remunerado por parte de las mujeres en el ámbito doméstico, y por supuesto la reorganización de la familia con la subordinación de la mujer al hombre, y por supuesto la negación de toda esa tradición popular de la fiesta vinculada al cuerpo, vinculada a la danza, vinculada a sonoridades, digamos, ruidosas, como hemos analizado el año pasado. ¿Sí? Entonces, como dice Silvia Federici, las mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía que para el capitalismo es la más importante, que es la fuerza del trabajo. Porque son ellas, no solo las que tienen a luz, sino las que crían a los futuros proletarios, como decíamos hace un rato. Bueno, este es otro episodio de genocidio y epistemicidio
de producir, digamos, de alguna forma, como inexistentes, los saberes de las mujeres, cuando en realidad, cuando empezamos a chusmear un poco, a ver qué pasaba en el mundo, ¿no? Y en el mundo musical, sobre todo, que es el que nos interesa, nos empezamos a dar cuenta de que está lleno de mujeres que tocan. Miren, ahí tienen todas esas guitarritas que les decía hoy que tienen que ver con la guitarra española, que la está empuñando una señora ahí en el fondo, ¿no? Y en el flamenco hay cantidad de mujeres que tocan, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, pero todas estas otras hay de China, hay de Asia Central, hay de Persia, hay de Latinoamérica también. Y el rol de las mujeres es predominante en todas las épocas. Sin embargo, las producimos como ausentes, ¿no? No existen. Las matamos en la historia de la música. Bueno, eso entonces, esos 4 genocidios epistemicidios, son los que han permitido que la cultura occidental, androcéntrica, clasista, racista, eurocéntrica, se pueda dar el lujo de erigirse, de autoproclamarse como cultura universal en tanto cultura superior. Estas cosas que estoy diciendo, que parecen barbaridades, ¿no? Parecen bravuconadas de un patotero, digamos, ¿no? La cultura universal, superior, más desarrollada. En realidad lo dicen todos los grandes filósofos, ¿eh? Si ustedes leen a Descartes, si ustedes leen a Spinoza, si ustedes leen a Baumgarten, si ustedes leen a Kant, si ustedes leen a Hegel, a Schopenhauer, y podría seguir, todos dicen eso, ¿sí? Los historiadores de la música, pero ni hablar, ¿no? Desde el siglo XIX o el fines del siglo XVIII en adelante, hasta mediados del siglo XX por lo menos, todos dicen eso. Lo mismo pasa con los historiadores del arte. Hay un historiador del arte, Ernst Gombrich, famosísimo. El libro está en la biblioteca de la escuela. Lo pueden ir a consultar. Y si no, vayan a la Escuela de Artes Visuales, ahí, que está a unas cuadras, ¿no? Y se fijan. Van a ver que lo están estudiando al libro de Ernst Gombrich en esa escuela. Y Gombrich tiene un credo de la cultura occidental, en donde él, casi como si fueran los 10 mandamientos, dice en el primero: creo en la cultura occidental. Creo que es la cultura superior y universal para todo el mundo. ¿Sí? Bueno, entonces, de eso estamos hablando, ¿eh? Del pensamiento más refinado, más sofisticado, más elaborado de las grandes mentes de Occidente en la modernidad. Ahora, esto en América se concreta finalmente en una suerte de exterminio absoluto de todo. Bueno, no. Ustedes estuvieron trabajando el texto, por ejemplo, de las mitomanías argentinas, de Grimson, o estuvieron también viendo, bueno, esa diversidad de nombres acerca de América Latina, los textos de Alcira Argumedo, ¿no? Estuvimos hablando de varias de esas cosas. Bueno, en el texto de Nersessian y Rostica también se habla muchísimo de diferentes formas y formatos y diversidades culturales e idiomáticas. ¿Eso qué está expresando? Bueno, que por lo menos no somos un calco de Europa, ¿no? Si esos genocidios de epistemicidios, en nuestro caso, hubieran funcionado como exterminio de los pueblos matriciales, de los africanos venidos acá, a América, ¿no? Y también de los saberes populares, de los mismos europeos venidos para América también, entonces América sería una copia exacta de Europa. Y no lo es. Por algo muchos argentinos se quieren ir a vivir a Europa, ¿no? Bueno, porque por lo menos la ven como distinta. Bien, me sirve inclusive ese argumento. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de estos 2 siglos, el 16 y el 17, como se suele hablar en algunos libros viejos de historia de la música, en términos de barroco americano. Vamos a hablar de eso, ¿no? Hay un autor que ustedes lo van a leer, Leonardo Weissman, que le da con un caño a ese término, ¿no? Y dice, barroco es una etiqueta comercial, como Nike o Adidas, dice él. Así que nos dejamos de jorobar con lo de barroco. Bueno, ¿cómo vamos a hablar entonces acá en nuestra materia? Vamos a hablar, como decía el cartel, mestizajes musicales. No es barroco, barroco nada, barroco se murió, ¿sí? No lo vamos a usar ese término. Y les pido que no lo usemos. Después ustedes en la vida lo usan, qué sé yo, o sea, háganse un póster del barroco en la pieza, ¿eh? y disfrútenlo, me encanta. Pero para los fines de esta materia y de esta unidad que estamos estudiando ahora, no lo usemos, por favor, ¿sí? Porque confunde. Vamos a hablar entonces de mestizaje. Y en este cachito más que quiero distraerles la atención, quiero
tratar de definirlo muy rápidamente a esto, ¿no? Ustedes no tienen un texto específico ahora de eso, vamos a ver si les acercamos. Hay un texto interesante de unos antropólogos franceses, Laplantin y Nuss. Y si no, bueno, tenemos un texto nuestro que por ahí, a ver, a mí no me gusta mucho esto, pero está como más resumido. Entonces es más corto y está como resumido y más enfocado en lo musical. Así que por ahí les ayuda un poco más. Y vamos a también hacer esto de ponerles más de estos podcasts y estos recursos audiovisuales como para completar un poco la definición. Pero bueno, ahora voy a tratar de hacer un panorama lo mejor posible, ¿sí? Entonces, a ver, lo primero que quiero decir, vieron que recién yo critiqué mucho el concepto de raza, ¿no? O sea, la raza es una invención de la cultura occidental y de Occidente, del Occidente moderno, para esclavizar y arrojar al mundo de lo no humano a colectivos poblacionales y someterlos a esclavitud, ¿sí? Entonces, el mestizaje no tiene que ver para nada con razas. Cuando yo digo mestizaje, no estoy diciendo cruza de razas, ¿sí? No es eso. No es esa idea. Sé que es una idea que existe, el mestizaje. La antropología del siglo XIX lo usaba en esos términos. Harry Potter lo usa en esos términos. ¿Vieron? El príncipe mestizo, la sangre sucia. Aparecen los reyes católicos, ¿no? Los Malfoy, por ejemplo. Bueno, perfecto. No estamos hablando de eso, ¿sí? Acá no hay nada de sangre, ni de ADN, ni de ninguna cosa de esas. No estamos hablando de eso cuando hablamos. Vamos a hablar de mestizaje musical y cultural, en el mejor de los casos. El mestizaje ahora también, otra cosa que no es una fusión, o una mezcla, o un encuentro, una reunión de cosas distintas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente, como dice un antropólogo argentino que nos gusta mucho, que es Adolfo Colombres, es el resultado de un proceso de violencia cultural que ejerce un conquistador sobre un pueblo al que pretende someter o que termina sometiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede haber acuerdo? ¿Cómo puede haber reunión? ¿Cómo podemos llamar encuentro a la conquista sangrienta por medio de la guerra y de la ocupación territorial de una facción sobre otra? Es imposible. ¿Qué acuerdo de qué? ¿No? Por ahí el ganador dice, ¿no? Hubo acuerdo. Como, no sé, ahora están diciendo hubo acuerdo con las universidades, pero las universidades vieron que no acordamos nada. Bueno, los pueblos matriciales americanos dirían lo mismo, ¿no? Acá, encuentro para nada, ¿eh? Con nosotros no cuenten, porque es un colectivo de pueblos que fue invadido y conquistado, sometido, reducido en muchos casos a servidumbre, ¿sí? En base a instituciones como la MITA, el Yanaconazgo, ¿no? Explotado, súper explotado, se habla muchas veces en las ciencias sociales de superexplotación, pues también era trabajar hasta la muerte. Así que, ¿qué encuentro de qué? ¿De qué en fusión de qué cosa? ¿Sí? No es nada de todo eso. Es entonces, fundamentalmente, lo que emerge de un proceso muy violento, extremadamente violento y de conquista, ¿no? Conquista en el sentido de que hay un alguien que quiere someter al otro, definitivamente, ¿sí? Pues puede haber guerra para, qué sé yo, resolver una disputa territorial, para, qué sé yo, no sé, uno se ofendió y entonces le quiere contestar al otro peleando, pero después ninguno sometió al otro. Acá es una guerra de conquista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que va a ser definitorio del mestizaje. Hay un primer episodio y un proceso de violencia física, de violencia material y de violencia simbólica también, ¿sí? Y en ese sentido el mestizaje lo podemos pensar como un emergente cultural. Como dice, hay una cultura nueva, una cultura que además genera identidad para quienes sobreviven ese acontecimiento violento, bélico, de conquista. Y entonces articulan la diversidad que resulta de esa
conquista y de esa violencia. ¿Me siguieron? O sea, el conquistador intenta someter al otro, el otro intenta que no lo sometan, se resiste. Bueno, de esa dialéctica podríamos pensar, ¿no? Donde hay un ego conquistador que lo que trata es de someter y un pueblo que trata de evadirse de ese sometimiento, va a emerger una nueva identidad, que no es ninguna de las dos anteriores, ¿sí? Que no es ninguna de los dos antecedentes, sino que va a ser una resultante, pero que no es cualquier resultante. Y ahí yo ya me alejo de la idea dialéctica y van a ver por qué. Porque el mestizaje habita, dicen estos antropólogos que les nombraba hace un rato, en la idea de las ambigüedades, en la idea de las transiciones, de lo que está compuesto, de lo que no es puro, lo que no tiene una formulación unívoca, ¿no? Y muy concreta, sino que más bien es algo que es y no es, que parece ser una cosa pero también es la otra, que no termina nunca de definirse en algún sentido, ¿sí? Entonces al mestizaje hay que relacionarlo mucho con la idea de ambigüedad y en ese sentido no va a ser para nada, o por lo menos no va a ser para nosotros, sinónimo de síntesis, ¿sí? El mestizaje entonces tampoco es fusión, porque en una fusión nosotros lo que tenemos es que las partes que van a ese proceso del mestizaje terminan confluyendo, terminan fundiéndose y terminan abandonando su identidad primigenia en pos de una identidad distinta. Bueno, eso en el mestizaje no va a pasar. Hoy en día están los que se dicen herederos de los europeos, los que reivindican un pasado indígena muy fuerte, recuperan las lenguas, recuperan las tradiciones. Ese es el exponente, es la prueba, si ustedes quieren, de que el mestizaje de ninguna manera lo podemos pensar como una fusión, ¿sí? Piensen en la identidad de nuestro país, la identidad argentina. ¿Qué es? No es una sola cosa. Si uno va al noroeste es una cosa, si va al litoral, incluso dentro del litoral, no es lo mismo Entre Ríos que Corrientes, pero no porque las provincias son distintas. Las personas que habitan en un lugar y en otro, dentro de Entre Ríos, una costa y la otra, no son lo mismo, ¿no? O sea, en términos de idiosincrasia, en términos de gestos culturales, modismos del lenguaje, ¿no? Bueno, ni hablar si seguimos recorriendo el país. ¿Hay una sola identidad? ¿Hay una sola música que identifica? No, para nada. Bueno, eso es un resultado del mestizaje, ¿sí? La idea de la heteroglosia. ¿Qué quiere decir la heteroglosia? Que hay un montón de gente que se puede reconocer parte de algo, pero que de ninguna manera piensan que son lo mismo, o que son todos iguales, ¿sí? O que comparten todos una misma identidad. No, para nada, ¿sí? Se pueden reconocer como nos reconocemos argentinos y sin embargo hablamos con diferentes tonadas, acentos, ¿no? Arrastres, palabras en diferentes lugares del país. Y nos identificamos con distintas comidas, con distintas músicas, con distintos bailes, con distintas formas de vestimenta. Bueno, eso es el resultado del mestizaje, la reunión de lo diverso en una identidad común, pero donde esa identidad no obliga a claudicar las identidades particulares, ¿sí? Esa sería una definición lo más sintética y lo más precisa que podemos arrojar hoy, ¿sí? Vamos a ir a una cita de Bolívar, este libertador americano, donde, si se fijan, dice algo parecido de una manera más poética, ¿no? Dice, no somos europeos, no somos indios, sino una especie media, ¿no? Y tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo y que más bien es un compuesto. Bueno, la idea de compuesto es interesante porque en el compuesto uno sigue identificando las partes, ¿sí? No es una fusión, no es un crisol, ¿no? Menciona África, menciona América, España, pero que España tiene también ya su sangre africana y tiene instituciones y carácter que no es del todo europea, dice acá Bolívar, ¿no? Entonces, fíjense la frase final, nacidos todos del seno de una misma madre. Esa madre podría ser América, pero también podría ser el proceso histórico de la conquista y la colonización. Nuestros padres difieren en origen y en sangre, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, que somos ese compuesto heteróclito, ese compuesto
diverso, ese compuesto variopinto, que articula de una manera conflictiva, desordenada, que no termina nunca de formarse en algo definitivo, las identidades culturales de la región. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a pensar estos componentes que son los que tenemos acá abajo? ¿Estos que son culturas? ¿Son pueblos? ¿Son razas? ¿Son qué? Bueno, ninguna de esas cosas. Razas yo ya le dije que no. Pero culturas tampoco. No podemos hablar de una cultura indígena, ni podemos hablar de una cultura europea, ni podemos hablar de una cultura africana. Miren, lo abro rápido, ¿no? Pero acá tenemos un mapa donde vamos a ver un montón de nombrecitos, ¿sí? Bueno, se me achicó de vuelta. Ahí está. ¿Lo ven? ¿No? Un mapa de una parte de América. Un montón de nombrecitos. ¿Qué son todos esos nombrecitos? Pueblos matriciales, pueblos originarios, culturas diferentes, ¿sí? Hay algunas más tal vez dominantes que otras, pero por ejemplo en el incanato, en el Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio inca, como le dicen los europeos, bueno, ahí ya había un montón de culturas, un montón de idiomas, sometidos por los incas, que eran una minoría, pero que habían logrado hegemonizar todo ese territorio, ¿sí? Bueno, ahí hay una articulación preexistente a la conquista, que la conquista no va a ser otra cosa que profundizarla, ¿sí? Y profundizarla con un tratamiento diferenciado, como dice acá, hacia diferentes pueblos originarios. Los que estaban estratificados, los que tenían ciudades, los que tenían, digamos, un modo de gobierno complejo y administración pública eficiente e instituciones diferenciadas, división del trabajo, etc., fueron los más atacados, los más genocidados y que sufrieron esa idea del epistemicidio. Los imperios Inca y Mexica, los aztecas, ¿sí? Bueno, esos dos los hicieron bolsa. ¿Vieron? Paradigmático lo que pasa ahí con Tenochtitlán, que hoy es la Ciudad de México. La arrasaron, no quedó nada, literalmente. Y era una laguna, la rellenaron toda y arriba hicieron México. Bien, no quedó nada, ni el recuerdo. Bueno, bien. Eso me parece que es paradigmático de esto que estoy diciendo. Ahora, los pueblos que eran cazadores recolectores o que vivían en determinadas geografías, por ejemplo, en las sierras calchaquíes, los valles calchaquíes del noroeste de nuestro país, ¿no? Los indios calchaquí, que resistieron hasta el siglo XVIII, o bueno, ni hablar los de la Patagonia, que lo hicieron hasta el siglo XIX, como los mapuche, pero que estuvieron en el XVII, en el XVIII, en el XIX, en la refriega permanente, ¿no? Contra los que sobre todo estaban poblando Chile, ¿no? Que eran los que más batallaban con ellos. Bien. O, por ejemplo, todos los pueblos guaraníticos, los de la zona de lo que hoy es Paraguay, el oriente boliviano, el norte argentino, ¿no? El noreste sobre todo. Bueno, a esos pueblos nómadas que no tenían una organización muy estratificada, los españoles medio que los dejaban, ¿no? Porque claro, no los sentían como un rival. En cambio los otros eran rivales, tenían, es más, ciudades más desarrolladas que las europeas. Bernal Díaz es un cronista que acompañaba a Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlán. Y por favor, léanlo, busquen lo que son las crónicas de Bernal Díaz y de cómo describe y el pasmo que le agarra cuando ve Tenochtitlán por primera vez y no lo puede creer. Con lo cual da por tierra esa idea también, ¿no? De que Europa era una cultura superior y que lo que encontró en América era prácticamente un desierto y todo primitivo. Bueno, para nada, ¿no? Los europeos no podían creer lo que veían sus ojos, por ejemplo, cuando vieron esa ciudad, que era una metrópoli, que en Europa no existía. Lo mismo con las producciones culturales, ¿no? Hay una paradoja, se llama, de Landa. Landa era un conquistador, conquistó lo que hoy sería Nicaragua, Honduras, ¿no? Esa zona de Centroamérica. Y en sus crónicas, él deja registro de cómo lo maravillaban las ilustraciones, la iconografía, ¿no? De los distintos pueblos que él iba encontrando ahí. Y sin embargo mandó quemar todo. Todo, ¿no? Él registraba su sorpresa y su admiración por esas cosas, pero acto seguido hizo quemar todo. Porque era idolatría, herejía, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos también una idea de cómo pensaban los españoles y cómo después eso pasó a la historia, ¿no? Que fue una cosa muy distinta. Bien, entonces, lo mismo va a pasar con los europeos, ¿no? ¿Qué es Europa? ¿Y qué es España?
en el siglo XVI? Bueno, es todo eso que hay ahí y mucho más también, ¿no? Está la herencia andalusí, porque la música morisca sigue existiendo en España, aun cuando se van. De hecho, el flamenco está lleno de eso. Y también lo de los judíos sefardíes, ¿no? También aparecen los gitanos, que ya estaban en realidad, pero empiezan a cobrar como otra relevancia a partir del siglo XVI. Y por supuesto que había africanos, subsaharianos, negros, si ustedes quieren, que ya estaban en la época en que estaban los musulmanes, del siglo XI, XII en España. Había un vínculo muy fuerte entre España y el oeste africano. Y además están los juglares, los trovadores, los ministriles, los maestros de capilla, todo lo que estudiamos el año pasado con ustedes. ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso había ahí, ¿no? Había pueblo, había, ¿no?, latifundistas feudales, había soldados, había, bueno, diferentes, digamos, estamentos dentro de la iglesia y todo esto otro, ¿no? O sea que era un mosaico recontra diverso y variopinto que, bueno, por eso los reyes católicos dictan esas reglas y esas leyes de la pureza de sangre, para resolver el problema de diversidad que tenían, que por supuesto, entendamos, no lo resolvieron. Entonces esto tampoco es una cultura, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en el África, ¿no? El África subsahariana u occidental. Miren, nomás veamos el mapa, ¿no? Miren, estos son todos imperios, reinos, ¿no? Pequeños estados, comunidades, todos estos colorcitos que ven ahí, ¿no? Y que, bueno, si después tienen la oportunidad en esta presentación, que la tienen ahí en el aula Moodle, pueden escuchar los videitos de todas músicas muy distintas. Las vamos a ir escuchando un poco, ¿no? Entonces, ¿qué son estas tres cosas? Son, vuelvo a preguntar, ¿son culturas? ¿Son pueblos? No. ¿Saben qué son? Le vamos a llamar vertientes. Porque son en realidad como un gran chorro de un montón de cosas diferentes ahí adentro, ¿no? Como si cada una de estas expresiones fueran una gotita adentro de un gran chorro que proviene de estas tres regiones que van a conformar ese triángulo atlántico del que hablábamos hoy, ¿no? Entonces no son culturas, son vertientes que confluyen, vertientes muy complejas y muy diversas, y ya de por sí muy conflictivas entre sí, porque todas esas partes que conformaban la vertiente indígena, la vertiente europea o la vertiente africana no se llevaban bien entre sí. Disputaban simbólicamente, disputaban poder, disputaban espacio, disputaban la sociedad, un montón de cosas, ¿no? Bien, entonces, estas vertientes muy diversas y conflictivas en sí mismas confluyen en base a un conflicto mayor, que es la conquista y la colonización y el establecimiento de ese tráfico transatlántico de la esclavitud, de las mercancías, del extractivismo y del saqueo. Confluyen ahí esas tres vertientes y confluyen de una manera que tampoco es homogénea. Entonces, las tres vertientes no son homogéneas. El proceso de la conquista y la colonización no es homogéneo. Se da en el tiempo también. Y además, no es lo mismo lo que pasa en lo que hoy es México, que lo que pasa en lo que hoy es Perú, que lo que pasa en lo que hoy es Argentina, o en Colombia, o en Cuba, o en Puerto Rico, o en Guatemala, o en Chile, ¿sí? Entonces, el mestizaje es muy diverso también en su desarrollo, porque no es lo mismo cómo ven los españoles a los distintos pueblos originarios, ni cómo esos pueblos se relacionan con diferentes facciones de los europeos, ni cómo los diferentes pueblos africanos son distribuidos a lo largo de América, pero aparte de eso, cómo logran o no logran, ¿no?, confederarse entre sí como para resistir la esclavitud cuando lo logran hacer, o cuando no lo logran son ellos mismos muy conflictivos entre sí. Entonces el mestizaje, si algo no es homogeneidad. Si algo no es algo armonioso. Entonces, el mestizaje, ¿saben lo que es? Y miren, ¿qué concepto voy a usar? Es lo contrario a la armonía, que es el concepto insignia de la modernidad musical europea, acuérdense, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI y XVII. ¿Qué se inventa ahí? La armonía musical. Bueno, el mestizaje es lo contrario. Si hay algo contrario a la armonía es el mestizaje, es ruido. El mestizaje es la emergencia de las diferencias, la emergencia de los conflictos, la emergencia de las identidades en pugna.
Es un músico indígena que le dice a un español, yo voy a tocar tu música, pero la voy a tocar como yo tocaba mi música antes, la que no me dejás tocar más. Yo voy a tocar ese instrumento que vos trajiste, pero lo voy a tocar como tocaba los instrumentos tradicionales antes. Es un africano que va a consensuar, poder hacer ingresar sus modos de toque y sus instrumentos dentro del ritual cristiano, pero sin someterse a ser un inferior. Y va a disputar también ahí, aún siendo un esclavo, un lugar en la cultura del mundo colonial latinoamericano. Son también los moriscos que se vienen a América tratando de huir. Son también algunos de los pobres españoles que se escapan para América, porque allá son sometidos también, porque hay un pueblo sometido, un pueblo minero, un pueblo labriego, ¿no? Un pueblo que además no es castellano siempre, sino que es gallego, o es asturiano, o es andaluz, ¿no? Y no son los sectores dominantes en Europa. Entonces también vienen para acá, ¿no? Entonces es un mundo, vamos a ver, también de la evasión, del refugio, del escapismo, y donde todo eso se va a articular de una manera muy diversa, muy conflictiva, y que para nada es homogéneo. Entonces, mestizaje es lo contrario a la homogeneidad. Mestizaje es algo que es un proceso cultural abierto, vivo, conflictivo, que nunca termina de ser, que no es sintético, que no es una fusión, que no logra de alguna manera generar una síntesis, un híbrido definitivo, como otros lo han querido caracterizar. No. Y es la confluencia en ese conflicto de estas tres vertientes, muy heterogéneas en su interior, y que en función de cómo esas vertientes vayan combinándose, van a dar lugar a cosas distintas. Esperen que esto lo tengo que pasar rápido, a ver cómo puedo hacer. Supongo que lo puedo hacer así, miren. Así vuelvo al comienzo. Finalmente, entonces, vamos a transitar dos cositas más. Eso último que estaba diciendo, ¿no? La manera en la que se articulan o confluyen esas vertientes, las facciones de esas vertientes heterogéneas. Corión Aronian, un músico latinoamericano, uruguayo, y un teórico también de la música, que también desapareció hace unos pocos años, lo llamó la cuotificación del mestizaje, ¿no? Ahí él adelanta, miren, una definición. Él dice, el mestizaje resulta variadísimo por la azarosa confluencia de tal o cual etnia indígena con un grupo de europeos provenientes de tal o cual región en tal o cual periodo histórico, y la de una y u otros con un contingente africano de tal o cual conformación trasladado a través del océano en tal o cual momento. Miren el lío que es esto, ¿no? A pesar de lo cual, grandes corrientes culturales subterráneas determinarán misteriosos y poderosos factores de unidad, como determinadas costumbres, alimentos, la estética arquitectónica o lo musical. Una de las cosas que pone Aronian como un factor de identidad que permanece a lo largo de todas esas confluencias azarosas y conflictivas entre las facciones de las vertientes es el tema de lo rítmico, ¿no? Cómo lo rítmico se articula en una cosa ambigua que parece ser una cosa pero es otra. ¿Vieron? Por ejemplo, en el folclore, el 3x4 pero que es un 6x8. ¿Qué es? ¿Es un 6x8? No. ¿Es un 3x4? No, es las dos cosas. ¿Eso es africano? Y un poco sí, pero también es criollo. Y también tenía algunos antecedentes en España, vamos a ver. Y también de alguna manera los indígenas trabajaban el ritmo de una manera circular que se le parece bastante en esa articulación. ¿Y qué es? ¿Es alguna de esas cosas? Y es todo eso y no es ninguna. Eso es el mestizaje, ¿sí? Y es el mestizaje que va a resultar además distinto, porque no es lo mismo el ritmo de la chacarera que el ritmo de la marinera peruana, que el ritmo, qué sé yo, no sé, de la mejorana panameña, por ejemplo, o del galerón venezolano. Son todas versiones diferentes de un no original. No hay un original y copias. No, son todas variantes de una misma idea que en realidad es una confluencia histórica que es el mestizaje, ¿sí? Pero no hay un ritmo del cual después todos se copiaron. Entonces, la cuotificación quiere decir eso. Y finalmente, el concepto, y ustedes tienen, y les voy a recomendar por favor que lean en la semana, el texto de Ramiro Podetti, que se llama justamente, ¿no?, la transculturación, que de alguna manera trata de definir el concepto y de ver por qué es tan importante para América Latina.
Y Podetti toma una definición de transculturación de quien inventó el término, que es Fernando Ortiz, un investigador cubano de comienzo del siglo XX, que la definió así, como dice ahí, ¿no? Una nueva realidad compuesta y compleja, lo que venimos hablando del mestizaje. Lo que pasa es que la transculturación nos va a permitir a nosotros centrarnos un poco más en el proceso, más que en el resultado. El mestizaje es como el resultado, ¿sí? En cambio, la transculturación nos habla del proceso. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Hay un actor que lo que trata es de aculturar a un otro que somete. Los españoles, por ejemplo, queriendo aculturar a los indígenas o a los africanos, de tal o cual época y de tal o cual lugar, como decía Aroña. Ahora, esos indígenas no se dejan aculturar, no se dejan sacar su cultura por completo. Van a resistir. Pero van a resistir hasta donde pueden, porque también se tienen que integrar al punto de sobrevivir a ese nuevo mundo que la conquista propone. ¿Sí? Porque si no, mueren. Entonces, ahí también hay de alguna manera, bueno, una estrategia en esa resistencia. Con lo cual se adoptan, vamos a ir viendo esto, ¿no? Hay resistencias activas que son bastante paradójicas a veces, ¿no? Porque no es una resistencia ciega en la tradición, para nada. Y entonces ahí empieza a haber, de alguna forma, un proceso en el cual parte de la cultura es negada, de la cultura propia es negada, parte de la cultura de ese otro invasor es tomada como referencia. Por ejemplo, piensen, la gran mayoría de los pueblos indígenas fueron cristianizados, y fueron cristianizados no solamente a sangre y fuego, ¿sí? El cristianismo hoy es una realidad en Latinoamérica. Latinoamérica es el continente de mayor, digamos, intensidad de cristianismo en el mundo hoy en día. Por eso, bueno, el Papa es argentino, entre otras cosas. Y eso es el resultado también del mestizaje y la transculturación, ¿sí? Entonces hay cosas que se adoptan. El idioma, ¿no? Determinadas costumbres, determinados instrumentos. La guitarra es el instrumento ubicuo y todos sus derivados, ¿no? El 4, el 3, el charango, qué sé yo, no sé. Todos esos, la bandola, qué sé yo, todos esos instrumentos que dan vuelta, el guitarrón, la jarana, que dan vuelta y que son variantes también de la guitarra, ¿sí? Bueno, y la guitarra no es indígena, ni es tampoco africana, en un sentido, ¿sí? Entonces la transculturación habla de eso. Hay cosas que se olvidan a propósito, que se descartan de la propia cultura, y cosas de la cultura de ese otro conquistador que se toman, pero se toman de una forma resistente, se las apropian de una manera resistente para darles un uso distinto, un uso otro. Ese es el proceso de transculturación, del cual va a emerger, como decía Ortiz, una nueva realidad de civilización. ¿Y cuál es esa nueva realidad de civilización? La cultura musical, en nuestro caso, de Latinoamérica. Bueno, llegamos hasta acá entonces. La vamos a cortar porque ya se hizo más de una hora, che. Mirá qué largo. La idea de esto es poderlo trabajar en las clases que vienen. La próxima, ustedes ya saben, tienen clases en la facultad. Y bueno, la idea es trabajar con los textos. Ahí les dejamos, ¿no? Apuntado, tanto en el Telegram como en el aula virtual. Tienen apuntado cuáles son las lecturas, cuáles son esos podcasts que queremos que escuchen, ese video compilatorio y este que vendría a representar la clase de presentación de estos conceptos importantes de la unidad 2 de Historia Social y Política de las Músicas Latinoamericanas y Argentinas. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Y cualquier consulta nos escriben, como ustedes saben.